Buenas noches. Buenas noches. Somos el grupo número uno. Realizaremos un análisis de la sentencia número 102 del 13 de septiembre que ha dictado la Corte Constitucional de la República de Ecuador. Hablaremos de los sujetos procesales que intervienen en esta acción de protección. Como parte accionante tenemos a la señora Eliana Custodia Guillén Cordero. Como parte accionada tenemos a los doctores María del Carmen Valdivieso, Juan González Cordero y Eduardo Bermúdez Coronel, quienes son jueces de la primera sala de lo civil, mercantil e inclinato de la Corte Provincial de Justicia. Como integrantes de los jueces del tribunal están Alfonso Luz Yunes, Manuel Viterio Olvera y Patricio Herrera Betancourt. Los hechos relevantes: la señora Eliana Custodia Guillén Cordero interpone la acción extraordinaria de protección en contra de la decisión emitida el 11 de febrero del 2010 a la primera sala de lo civil mercantil e inquilinato de la Corte Provincial de Justicia. En apelación a la acción de protección se propuso en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, señalando que en el auto de admisión materia de la presente acción extraordinaria de protección es el dictado por la primera sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. En ese sentido, alega que la decisión judicial impugnada vulnera el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, manifestando que el derecho al debido proceso constitucional se rige por sus normas a la orden procesal particular y propia, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 86. Es la obligación del juez de convocar audiencia pública y ordenar la práctica de pruebas, hecho que no ha ocurrido en esta tramitación de acción. Es decir, que existe una clara omisión por parte de los jueces al momento de dictar sentencia, por cuanto ha pretendido aplicar nociones procesales del derecho ordinario, esperando que sea el accionante quien demuestre la veracidad de los hechos, deslindando la administración de justicia y la entidad pública accionada la obligación de probar si hubo o no vulneración de derechos, por lo que también se vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva. Respecto a la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que se da por cuanto los jueces no han aplicado las normas procesales del procedimiento constitucional y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, la accionante solicita que la Corte Constitucional declare la sentencia la inexistencia de una acción y omisión inconstitucional en la sentencia dictada por los jueces de la primera sala de lo civil, mercantil inclinato de la Corte Provincial de Justicia. Tres. Continuando con el análisis de la sentencia 102, 13 de septiembre CC, me corresponde hablar sobre los principios procesales aplicados dentro de esta sentencia. Tenemos el debido proceso, que es un derecho fundamental de principios y garantías que son indispensables para observar diversos procedimientos y que obtengan solución sustanciable, justa y requerida dentro del marco del Estado social, democrático y de derecho. También la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional de naturaleza procesal, en virtud del cual toda persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales de acuerdo a la pretensión formulada. También observamos el iura novi curia, que es el principio procesal clásico, traducido comúnmente como que el juez conoce el derecho, es decir, que le permite a un juez determinar el derecho y aplicar a una contravención, considerando siempre y cuando las normas invocadas de acuerdo a las partes. Tenemos también lo que es la motivación, de que es la decisión judicial entendida y justificada, que contiene los argumentos necesarios para defender de manera justa y de acuerdo al derecho. También la dirección del proceso, que está a cargo del juez, quien de acuerdo a lo dispuesto a este código, el juez es el encargado de impulsar el proceso por sí mismo, siendo este responsable de la demora que puede ocasionar la negligencia. Y por último tenemos la comprensión efectiva y la celeridad, que es un proceso significativo dentro de la vía para aprender las ideas relevantes relacionadas a los procesos y al principio de celeridad, considerada como norma constitucional y aplicada a los órganos jurisdiccionales. Como análisis constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, determina de los problemas jurídicos que deben resolverse para decidir el caso. Para resolver sobre el fondo de la presente causa, la Corte Constitucional estima necesario
sistematizar los argumentos planteados por la legitimada activa a fin de verificar si la sentencia impugnada vulnera o no los derechos constitucionales invocados por esta, a partir de los siguientes problemas jurídicos. Problema jurídico 1. ¿Cómo debe entenderse el procedimiento informal en la tramitación de las garantías jurisdiccionales de los derechos? Problema jurídico 2. ¿Existe vulneración a los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso cuando en el auto de inadmisión a trámite no se ha observado el procedimiento constitucional para sustanciar una acción de protección? En cuanto a los argumentos del problema jurídico 1, esta Corte establece de lo dispuesto en la Constitución y la ley, la obligación del juez de garantías constitucionales radica precisamente en sustanciar el proceso para que una vez que se hayan cumplido todas las etapas procesales, se pueda juzgar sobre la existencia o no de las vulneraciones de derechos constitucionales. La inadmisión de una demanda no puede entonces ser utilizada como una forma de escape del juzgador constitucional para inhibirse de su obligación constitucional y legal en la tutela de los derechos constitucionales. Como argumentos al problema jurídico 2, esta Corte estima que la jueza de primera instancia analizó la procedencia o improcedencia de la acción de protección, sin que conste la actuación procesal alguna que demuestre que, al menos sumariamente, cumplió con el procedimiento constitucional para la tramitación de una garantía jurisdiccional. Es decir, en su primer auto, la jueza se formó un criterio de improcedencia de la acción, o sea, de lo que a su entender era el fondo del asunto, sin recurrir al análisis constitucional al que estaba obligada, es decir, la sustanciación de la acción de protección, sin motivar sus alegaciones, sin haberle otorgado la oportunidad al accionante para que en un proceso sencillo, rápido y eficaz justifique las alegaciones realizadas en la demanda y que la entidad accionada controvierta estas afirmaciones. Hasta aquí la intervención. Yo les voy a hablar sobre la sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa. Esto es, los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. La actora, al señalar los derechos constitucionales vulnerados, sostiene: el hecho es que pese a que he prestado mis servicios lícitos y personales de forma responsable, diligente y proba para el Hospital José Carrasco Arteaga del IES, mediante la modalidad de suscripción y renovación de contratos sucesivos ocasionales, desconociendo mis derechos constitucionales como funcionaria pública a la estabilidad y a percibir una remuneración de acuerdo a mis funciones, eficiencia, a desarrollar libremente mi personalidad, pretendiendo artificiosamente y en fiel ejercicio abusivo del derecho, dar una apariencia de legitimidad a una situación contrastante de inconstitucionalidad, quebrantando el principio elemental de la buena fe en el derecho administrativo. No se me ha extendido el nombramiento definitivo como funcionaria pública, el cual por derecho me corresponde, resultando muy extraño y sumamente incomprensible que trabajando de forma ininterrumpida por más de un año se sostenga y afirme que mis servicios son ocasionales. Nada de estos acertos se ha aprobado y han quedado en mero enunciado. El disponer que la autoridad pública confiera un nombramiento violando la disposición del artículo 228 de la Constitución de la República, en el que expresa que el ingreso al servicio público se realizará mediante concurso de mérito y oposición en la forma que determina la ley, sería, eso sí, ir en contra del principio de seguridad jurídica antes mencionado. Y en un supuesto caso de que el segundo contrato de servicios ocasionales fuera ilegal, que no lo es, no se puede en vía constitucional solucionar un problema de legalidad, violando la norma constitucional. Por lo expuesto, esta sala especializada de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve desechar el recurso de apelación interpuesto por Eliana Custodia Guillén Cordero en contra del IES y confirma la sentencia subida en grado que declara sin lugar la demanda por improcedente. Hasta aquí mi intervención. Continuando con el análisis de la sentencia, voy a hablar sobre la resolución emitida por la Corte Constitucional. La decisión de la Corte, como punto 1, es declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía de la motivación. Como punto número 2, aceptar la acción de protección en la cual se declara la existencia de una acción y omisión inconstitucional en la sentencia dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. La Corte también señala como reparación integral
dejar sin efecto el auto del 8 de enero del 2010 emitido por la jueza suplente del Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, así como el fallo emitido por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, del 11 de febrero del 2010, dentro de la acción de protección planteada por la señora Custodia Eliana Guillén Cordero en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como otro punto, la Corte declara retrotraer los efectos hasta el momento procesal en que se constató la vulneración de los derechos constitucionales y disponer que sea otra jueza o juez constitucional previo sorteo de rigor quien conozca y resuelva la acción de protección observando las previsiones constitucionales y legales establecidas para la sustanciación de las garantías jurisdiccionales de protección y el contenido de esta sentencia. Hasta aquí mi intervención.